Muy buenos días, hermanas y hermanos de la Capilla de Papas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, deseándoles estén celebrando en unidad la Navidad en paz, armonía y amor, regocijados en familia. Doy inicio a este breve discurso, agradeciendo al Obispado Presidente la oportunidad de dirigirme a ustedes. El tema al cual me referiré es precisamente el motivo de la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. La temporada de Navidad es un tiempo reservado para reflexionar y expresar gratitud por el nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo. Meditando sobre la importancia de su nacimiento, que se enseña en el Libro de Mormón y en las escrituras citadas en el manual Ven Sígueme de la semana del 21 al 27 de diciembre del 2020, aprendemos o recordamos las siguientes verdades. 1. Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Padre Celestial, el primer Hijo nacido en el Espíritu y en la tierra. La divinidad de su nacimiento y el propósito de su venida y de su vida fue testificado por los profetas y apóstoles, testigos especiales de Jesucristo. En todas las escrituras de la Biblia y del Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. 2. Él nació para ser el Mesías, el Maestro, el Redentor y el Salvador del mundo inicuo, caído por la transgresión de Adán y Eva, sin posibilidad de ser redimido de sus pecados, ni obtener salvación ni vida eterna. Su expiación tiene vigencia para toda la descendencia de nuestro Padre Elohim en todo su universo, tanto para los vivos como para los muertos. Debido a las consecuencias de la caída, tampoco el género humano hubiera podido obtener el perdón de sus pecados, a pesar de su arrepentimiento y obras de contrición, ni por ningún otro medio, ni presentando ninguna ofrenda o sacrificio ante los sacerdotes, ni siquiera dándose como ofrenda por sus pecados o los de su familia. Sin la expiación de Jesucristo, la humanidad tampoco hubiera tenido la oportunidad de ser juzgada, porque estaba irremisiblemente condenada a un castigo y a una miseria sin fin en el infierno. 5. Si Jesús no hubiese venido a la tierra, desconoceríamos la plenitud del Evangelio sempiterno, enseñado por medio de su vida, enseñanzas y ejemplo gloriosos. 6. Él es el único medio por medio del cual el mundo pecador puede salvarse. Como Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por mi medio. Yo soy la luz y la vida del mundo, dando testimonio de quien ilumina la senda en medio de las densas tinieblas y el vapor de humo de los pecados, de quien tiene la verdad, la palabra de Dios, para guiar y el mapa para llegar de nuevo de donde partimos en este viaje por el conocimiento y prueba de nuestra fe y obediencia, a través de la experiencia temporal. Ningún motivo habría de celebrar el nacimiento de Jesucristo si no fuese por su sacrificio expiatorio, por medio del cual Él nos salva del pecado y la muerte, nos consuela en las aflicciones y nos ayuda a perfeccionarnos en Él. Esto lo dice el libro de Moroni, capítulo 10, versículo 32. Siguiendo con la reflexión número 8, dice, una de las consecuencias del nacimiento y expiación de Jesucristo es que Él vino a ser el médico por excelencia. Su nacimiento fue un acto milagroso y su vida completa se dedicó a hacer bienes, prodigios, milagros. Lo imposible lo hizo posible. Gracias al poder y la autoridad de sus incomparables dones, a Él, el género humano, podrá remitirse para ser sanado, curado y consolado, espiritual y físicamente, además de ser salvo. ¿Cómo podemos expresar gratitud, reverencia y amor en el cumpleaños de Jesucristo por todo lo que Él ha dado al mundo, haciendo lo que Él pide? Él mandó arrepentirse de los pecados, presentar ante Dios
un corazón quebrantado, un espíritu contrito, lleno de pesar, vergüenza y dolor por haber desobedecido los mandamientos del Padre Celestial. Abandonar todo pecado, seguirle y servirle en su iglesia. Este es el camino angosto y estrecho del discipulado. El presente que Él requiere de quienes creen en Él. Ser constantes, perseverantes y buscar la perfección. La reflexión número 10 dice, antes de pedirle a Jesucristo en la celebración de su nacimiento 2020, meditemos qué le puede obsequiar usted al niño Jesús en su cumpleaños. Puede pensar en alguna de estas posibilidades que se sugieren respetuosamente. Piense en renovar el convenio bautismal, prepararse para la obra misional, para asumir el convenio sacerdotal. Piense que puede ser más efectivo y expedito en el ejercicio de sus responsabilidades y deberes como padre, madre, esposa, esposo, hija o hijo, miembro o miembro de la iglesia. Piense que puede presentar ante el Señor el compromiso de servirle con toda su alma, mente, fuerza, corazón y vida, con todo lo que os ha bendecido y aún con lo que os bendijere, honrando los convenios del templo y magnificando los deberes de su oficio, obteniendo el espíritu del oficio respectivo por medio de un servicio diligente. Una forma que se sugiere respetuosamente a la congregación en esta reflexión número 11 es seguir el ejemplo de Jesucristo por medio del cumplimiento del convenio bautismal. Sabemos de qué forma podemos servirle, seguir su ejemplo, recordarle siempre, llevar su nombre sobre sí, o sea, representarlo, obedecer sus mandamientos. En la reflexión número 12 tenemos otra forma que se sugiere, es prepararse para ser digno de recibir, aceptar y ejercer los oficios del sacerdocio arónico y de Melquisedec, por medio del juramento del sacerdocio. Prepararse para servir en una misión de tiempo completo y prepararse para aceptar los convenios del templo y cumplirlos, los cuales se basan en las leyes que les recuerdo seguidamente. La ley del diezmo, la ley del ayuno, la ley de la palabra de sabiduría, la ley de castidad, la ley de la obediencia y del sacrificio, la ley del mandato, la ley del matrimonio y la ley de consagración. En la reflexión número 13 tenemos otras formas que podemos honrar el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Es estudiar los manuales para las organizaciones de la iglesia, las clases de los miembros de la primaria, la clase de adultos, la clase de las mujeres y los hombres jóvenes y la clase de los miembros y miembros del sacerdocio y de la sociedad del socorro. La observancia de este estudio les formará a desarrollarse en el discipulado disciplinado de Jesucristo. La reflexión número 14 dice, también les insto a leer las escrituras diariamente y a estudiar los libros y discursos de los profetas modernos o presidentes de la Iglesia. La literatura sobre el sacerdocio, el libro Leales a la Fe, los principios del Evangelio, la historia de la Iglesia, los discursos de las conferencias y de la literatura inspirada por los miembros que son escritoras de la Iglesia. Hay un libro que es muy recomendado que se llama El Milagro del Perdón y hay otras obras, así como el material multimedial publicado en el sitio web de la Iglesia para su instrucción y compartir el mensaje del Señor en línea para el fortalecimiento de los santos y de las santas. La última reflexión dice que por último, el estudio continuo de las escrituras, dice la reflexión número 15, y de los respectivos manuales debe ser prioridad en los hogares. Hay que seguir la metodología estrictamente, individualmente y en familia. Seguir celebrando las noches de hogar y los consejos familiares, efectuar la obra de genealogía y de historia familiar, individual y colectivamente en familia, asistir al templo, esforzarse por coadyuvar a la obra misional, atraer al pueblo de Israel disperso, ejercer la caridad,
que nunca deja de ser el amor puro de Jesucristo diariamente, buscar oportunidades de ser instrumento en las manos del Señor, son formas aceptables de agradar a Jesucristo, haciendo lo que Él nos ha mandado, de corresponderle simbólicamente, presentándonos como ofrenda consagrada a su servicio. Le demostramos amor, respeto y agradecimiento en su natalicio, a quien pagó nuestro rescate, nos sanó y nos consoló. Jesucristo, nuestro hermano mayor. Él es la dádiva del Padre Celestial a la humanidad. Seamos condescendientes y agradezcámosle constantemente con obediencia y cumplimiento productivo, oportuno y eficiente, como discípulas y discípulos y mayordomos fieles en la iglesia que lleva su nombre. Por medio de la inspiración del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, mis hermanas y mis hermanos en la fe de Jesucristo, comparto este testimonio y conocimiento obtenido y fortalecido por medio de las enseñanzas del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Amén.